La historia de la humanidad es un viaje épico que abarca más de 12.000 años de innovaciones, guerras, arte y descubrimientos. Hoy vamos a recorrer este fascinante viaje, desde los primeros asentamientos hasta la era digital. Desde las fértiles llanuras de Mesopotamia hasta los imponentes monumentos del antiguo Egipto, descubriremos cómo la humanidad dio sus primeros pasos hacia la complejidad y la grandeza. Nuestro viaje comienza hace unos 12.000 años, en el período neolítico, con la revolución agrícola. Por primera vez, en lugar de vagar en busca de alimento, nuestros ancestros comenzaron a cultivar la tierra. Domesticaron animales y se establecieron en un solo lugar, creando los primeros asentamientos permanentes. Este cambio radical condujo a un aumento de la población, a la especialización del trabajo y al surgimiento de nuevas tecnologías, como la cerámica y el tejido. En el creciente fértil, una región que abarca desde el actual Irak hasta Egipto, surgieron algunas de las primeras ciudades del mundo. Jericó, con sus imponentes murallas, y Çatalhöyük, con sus casas apiñadas y sus santuarios ricamente decorados, nos ofrecen una ventana a este pasado remoto. En Mesopotamia, los sumerios desarrollaron la escritura cuneiforme, un sistema de símbolos grabados en tablillas de arcilla, marcando un antes y un después en la historia de la humanidad. Con el amanecer del tercer milenio antes de Cristo, el mundo antiguo fue testigo del florecimiento de grandes civilizaciones. Estas civilizaciones no solo marcaron el inicio de la historia escrita, sino que también sentaron las bases de muchas de las estructuras sociales, políticas y culturales que conocemos hoy. En Mesopotamia, los imperios se sucedieron: los acadios, los babilonios, los asirios. Esta región, conocida como la cuna de la civilización, vio el desarrollo de las primeras ciudades y la invención de la escritura cuneiforme. Cada uno dejó su huella en la arquitectura, el derecho y la literatura. Los códigos legales, como el Código de Hammurabi, y las epopeyas literarias, como la Epopeya de Gilgamesh, son testimonio de su avanzada cultura. Imaginen las imponentes ciudades-estado sumerias, con sus zigurats elevándose hacia el cielo. Estas estructuras no solo eran centros religiosos, sino también símbolos del poder y la innovación de sus constructores. Mientras tanto, a orillas del Nilo, la civilización egipcia se alzaba como un oasis en medio del desierto. Su cultura floreció gracias a las inundaciones anuales del Nilo, que fertilizaban las tierras y permitían una agricultura próspera. Gobernados por faraones considerados dioses reyes, los egipcios construyeron monumentos colosales, las pirámides de Giza. Estas estructuras, que aún hoy nos asombran, eran tumbas diseñadas para asegurar la inmortalidad de sus gobernantes. Desarrollaron un sistema de escritura jeroglífica y un profundo conocimiento de las matemáticas y la astronomía. Los egipcios también hicieron avances significativos en medicina y arquitectura. Más al este, en el valle del río Indo, floreció la civilización Harappa, conocida por su planificación urbana avanzada y su sistema de alcantarillado. Sus ciudades, como Mohenjo-Daro, eran ejemplos de ingeniería y organización social. En China, la dinastía Xia, seguida por la dinastía Shang, sentó las bases para una civilización que perduraría milenios. La dinastía Shang es especialmente conocida por sus avances en la metalurgia del bronce y su sistema de escritura. Se desarrolló la escritura china, se inventó la metalurgia del bronce y se establecieron las bases del confucianismo. Estas innovaciones no solo transformaron China, sino que también influenciaron a las culturas vecinas. En el Mediterráneo, la antigua Grecia vio el nacimiento de la democracia, la filosofía y el teatro. Los griegos hicieron contribuciones duraderas en el arte, la ciencia y la política, que aún resuenan en el mundo moderno. El Imperio Romano, heredero de la cultura griega, se extendió por gran parte de Europa, el norte de África y Oriente Medio, dejando un legado perdurable en la cultura occidental. Su sistema de leyes, arquitectura y ingeniería sigue siendo una referencia hasta el día de hoy. El colapso del Imperio Romano de Occidente en el siglo V después de Cristo marcó el comienzo de la Edad Media, una era que se extendería por aproximadamente 1000 años. Este período, también conocido como la Edad Oscura, fue testigo de grandes cambios y transformaciones en la estructura política, social y cultural de Europa. En Europa, el vacío de poder dejado por Roma fue llenado por reinos germánicos. Estos reinos, aunque fragmentados, comenzaron a establecer nuevas formas de gobierno y estructuras sociales. Los visigodos, ostrogodos, francos y otros grupos germánicos jugaron roles cruciales en la configuración del continente. El cristianismo se convirtió en la religión dominante y la Iglesia Católica se erigió como una poderosa fuerza unificadora. Las catedrales góticas, con sus impresionantes vitrales y arquitectura, se convirtieron en centros de vida religiosa y social.
La Iglesia no solo influía en la espiritualidad, sino también en la política y la educación. En Oriente, el Imperio Bizantino, heredero del Imperio Romano de Oriente, mantuvo viva la llama de la cultura clásica durante siglos. Su capital, Constantinopla, era un faro de conocimiento y cultura, preservando y transmitiendo las tradiciones grecorromanas. Constantinopla, su capital, se convirtió en un crisol de culturas y un importante centro comercial. La ciudad, estratégicamente ubicada entre Europa y Asia, facilitó el intercambio de bienes, ideas y culturas, convirtiéndose en una metrópolis vibrante y cosmopolita. En el siglo VII, una nueva fuerza surgió en la península arábiga, el Islam. Esta religión, fundada por el profeta Mahoma, no solo transformó la región, sino que también tuvo un impacto duradero en el mundo entero. Bajo el liderazgo del profeta Mahoma, el Islam se expandió rápidamente, creando un vasto imperio que se extendía desde España hasta la India. Este imperio islámico no solo fue militarmente poderoso, sino que también fue un centro de aprendizaje y cultura. Los musulmanes hicieron importantes contribuciones a las matemáticas, la astronomía, la medicina y la filosofía. Sus avances en estas áreas sentaron las bases para muchos desarrollos científicos y tecnológicos posteriores. En China, tras un periodo de fragmentación, la dinastía Sui reunificó el imperio en el siglo VI. Esta reunificación permitió la restauración de la estabilidad y el crecimiento económico. Le siguió la dinastía Tang, una época dorada de prosperidad y esplendor cultural. Durante este periodo, China floreció en términos de arte, literatura y tecnología, estableciendo conexiones comerciales a lo largo de la ruta de la seda. En las estepas de Asia Central, el imperio mongol, liderado por Genghis Khan y sus sucesores, se extendió a una velocidad asombrosa. Este imperio, el más grande en extensión continua de la historia, conectó el este y el oeste de una manera sin precedentes. En Europa, la Baja Edad Media vio el surgimiento de las ciudades, el desarrollo del comercio y la aparición de nuevas tecnologías, sentando las bases para el Renacimiento. Este período de transición fue crucial para el desarrollo de la Europa moderna, marcando el fin de la Edad Media y el comienzo de una nueva era de descubrimientos y avances. El siglo XV presenció el amanecer del Renacimiento, un período de transformación cultural que se extendió por Europa. Inspirados por la cultura clásica de Grecia y Roma, los artistas, escritores y pensadores renacentistas desafiaron las normas medievales y dieron rienda suelta a una explosión de creatividad sin precedentes. En Florencia, cuna del Renacimiento, artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael crearon obras maestras que aún hoy nos cautivan. La invención de la imprenta por Johannes Gutenberg revolucionó la difusión del conocimiento. La era de los descubrimientos llevó a los europeos a explorar los confines del mundo. Cristóbal Colón, Vasco da Gama y Fernando de Magallanes abrieron nuevas rutas marítimas, conectando continentes y culturas. El intercambio colombino trajo consigo nuevos cultivos, animales y enfermedades, transformando la dieta y la demografía a escala global. La revolución científica, con figuras como Nicolás Copérnico, Galileo Galilei e Isaac Newton, sentó las bases de la ciencia moderna. El siglo XVIII presenció el auge de la Ilustración, un movimiento intelectual que defendía la razón, la libertad y el progreso. Este periodo fue crucial para el desarrollo de ideas que aún hoy influyen en nuestra sociedad. Los pensadores de la Ilustración creían que el conocimiento y la educación eran las claves para mejorar la humanidad y construir un mundo más justo y equitativo. Pensadores como John Locke, Jean-Jacques Rousseau e Immanuel Kant sentaron las bases del pensamiento político moderno, inspirando revoluciones en América y Francia. Sus ideas sobre la libertad, la igualdad y los derechos humanos fueron fundamentales para la creación de nuevas formas de gobierno y la lucha contra la opresión. La Revolución Americana y la Revolución Francesa son ejemplos claros de cómo estas ideas se pusieron en práctica, cambiando el curso de la historia. La Revolución Industrial, iniciada en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII, transformó la sociedad humana de manera irreversible. Este periodo de rápida industrialización trajo consigo avances tecnológicos y cambios económicos que afectaron a todos los aspectos de la vida cotidiana. La producción en masa y la mecanización revolucionaron la forma en que se fabricaban los bienes y la economía global comenzó a cambiar drásticamente. La invención de la máquina de vapor, el telar mecánico y otras máquinas impulsó la producción en masa, el crecimiento de las ciudades y el surgimiento de una nueva clase trabajadora. Las ciudades crecieron rápidamente, atrayendo a personas de las zonas rurales en busca de empleo en las fábricas. Este cambio demográfico tuvo un impacto profundo en la estructura social y económica de la época.
El siglo XIX fue testigo de una expansión colonial sin precedentes, a medida que las potencias europeas se repartían gran parte de África y Asia. La búsqueda de recursos y mercados impulsó a las naciones europeas a establecer colonias en todo el mundo, lo que llevó a la explotación de tierras y pueblos. Este periodo de imperialismo dejó una marca indeleble en la historia mundial. El imperialismo europeo dejó un legado complejo, con avances en infraestructura y educación, pero también con explotación, desigualdad y conflictos étnicos. Las potencias coloniales construyeron carreteras, ferrocarriles y escuelas, pero estos beneficios a menudo vinieron acompañados de la opresión y el sufrimiento de las poblaciones locales. La herencia del colonialismo sigue siendo un tema controvertido y relevante en el mundo actual. El siglo XX estuvo marcado por dos guerras mundiales devastadoras, que causaron millones de muertos y transformaron el mapa geopolítico del mundo. La Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron conflictos de una escala sin precedentes, que involucraron a países de todos los continentes y dejaron una huella duradera en la historia. Estas guerras no solo cambiaron fronteras, sino que también alteraron profundamente las sociedades y las economías de las naciones involucradas. La Guerra Fría, un enfrentamiento ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética, dividió al mundo en dos bloques durante décadas. Este periodo de tensión constante y competencia llevó a una carrera armamentista y a la proliferación de armas nucleares, creando un equilibrio de poder basado en la destrucción mutua asegurada. La Guerra Fría también influyó en numerosos conflictos regionales y en la política global de la segunda mitad del siglo XX. La carrera espacial condujo a avances tecnológicos sin precedentes y culminó con la llegada del hombre a la Luna en 1969. Este logro monumental no solo demostró la capacidad humana para explorar más allá de nuestro planeta, sino que también impulsó el desarrollo de nuevas tecnologías que han tenido un impacto duradero en nuestra vida diaria. La segunda mitad del siglo XX presenció el auge de la descolonización, a medida que los países africanos y asiáticos lograban su independencia. Este proceso de liberación fue a menudo largo y doloroso, pero marcó el fin de la era colonial y el comienzo de una nueva etapa en la historia mundial. La descolonización trajo consigo la esperanza de un futuro mejor, aunque también dejó desafíos significativos para las nuevas naciones. La revolución digital, iniciada a finales del siglo XX, ha transformado la forma en que vivimos, trabajamos e interactuamos. La llegada de las computadoras personales, Internet y los teléfonos inteligentes ha cambiado radicalmente nuestra sociedad, creando nuevas oportunidades y desafíos. La tecnología digital ha conectado al mundo de maneras que antes eran inimaginables, y su impacto sigue creciendo a medida que avanzamos en el siglo XXI. Desde las primeras herramientas de piedra hasta los viajes espaciales, la historia de la humanidad es una prueba de nuestra capacidad de innovación, adaptación y superación. Sin embargo, también nos enfrentamos a desafíos sin precedentes: el cambio climático, la desigualdad económica, el terrorismo y la proliferación de armas nucleares. Los invito a suscribirse a mi canal para seguir explorando juntos los misterios de la historia y reflexionar sobre el futuro de la humanidad.